Buenas tardes amigos de Radio TV Canaco Digital. Es un gusto saludarles hoy, martes 8 de marzo, día conmemorativo de la mujer. Qué bueno que nos acompañan en este su programa El ABC del Empresario. Y precisamente en el marco de los festejos que conmemoran el Día de la Mujer, hoy tengo el honor de contar con una invitada muy especial, la doctora Rosario Guadalupe Gayot Lara, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Charito? Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Muy bien, gracias. Pues me siento muy contenta de que nos hayas aceptado esta invitación para hablar de un tema tan importante como es la evolución de los derechos de la mujer a través del tiempo. Sin más preámbulo, me voy a dar la tarea de hacer una breve semblanza de lo que es tu hoja de currículum. Bueno, la licenciada es licenciada en Derecho, egresada del Campus Villarrica, donde obtuvo mención honorífica por la UNAM. También es doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón y se ha desempeñado como asesora de diversas empresas particulares, abogado postulante en materia civil, mercantil, derecho privado, así como otras que son de relevante importancia. Fue encargada del Departamento Jurídico de la Delegación de Tránsito y Vialidad de Boca del Río y también estuvo como encargada del módulo de prisión preventiva de las 72 horas de la dependencia de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Veracruz. De igual manera participa en organismos como Rotary Internacional, donde ha hecho una destacada labor. También pertenece a la AMGE y actualmente es la presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz. Nuevamente es un gusto contar con tu presencia en este programa. Rosario, el tema que vamos a tratar es la evolución de los derechos de la mujer, pero antes de entrar en materia, te recuerdo que este programa está dirigido a nuestros afiliados y afiliadas, emprendedores, empresarios y empresarias veracruzanos y toda la gente que pueda estar interesada en seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy en día, en este marco del Día de la Mujer, es muy importante entender que los derechos que hoy tenemos y de los que hoy gozamos tienen un antecedente histórico. Y vamos a empezar a que nos cuentes en qué momento se comenzaron a reconocer a las mujeres como sujeto de derecho. Bueno, mira, digamos que esta transición, toda esta trayectoria que ha acontecido para llegar hasta donde estamos, pues ha sido un largo recorrido. Un largo recorrido en donde ha habido pues muchos sacrificios en todos los sentidos, ¿verdad? Y pues se fue a raíz de que se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, cuando empieza, ¿no? Por parte de las mujeres, siempre históricamente ha habido mujeres que han sido, digamos, inquietas o han roto el estigma de que estaban dedicadas o no, las mujeres debían de estar dedicadas exclusivamente a las labores de casa y estar en casa, ¿no? Recordemos que en la antigüedad la mujer era considerada una cosa y pues no tenía derecho a nada, ¿no? Básicamente a nada, y que además pues no tenía ni siquiera aspiración a estudiar. Entonces, en 1791, ya cuando después de que se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Europa, Francia, surge por ahí una mujer llamada Olimpia de Gouges, digo, no soy muy buena en la pronunciación, pero bueno, así, ¿no? Y ella toma como modelo la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y ella pone la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? O sea, lo toma de referencia, pero lo adopta hacia las mujeres. Y entonces, a partir de ahí empieza esta reacción, ¿no? En contra de, no en contra, sino más bien de ir buscando esos derechos
en favor de las mujeres. O sea, básicamente lo que hizo esta mujer, Olimpia, Sí. es que hizo visible que dentro de los ciudadanos no solo se encontraban los hombres, sino mujeres también. Es correcto. Y eso le llevó a Olimpia que fuera acusada de reaccionaria y murió guillotinada 2 años más tarde, ¿no? Por eso te digo que esta lucha ha sido de sacrificio, porque ciertamente a lo largo de la historia, en busca de la conquista de esos derechos, pues las mujeres que lo han hecho han sido pues víctimas, ¿no? Pues muchas de ellas o la mayoría con la muerte. Bueno, y entonces, ya que estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre, eso me lleva a pensar en los derechos humanos. Y la siguiente pregunta sería, ¿los derechos de la mujer también son derechos humanos? Claro, por supuesto. Si partimos de la concepción más básica de lo que es los derechos humanos, que decimos que son los derechos inherentes, ¿verdad?, que tiene todo ser humano, pues obviamente las mujeres somos seres humanos. No podemos decir que no tengamos derechos humanos. Obviamente que sí, que los derechos que nosotros tenemos forman parte de los derechos humanos. Recordemos que antiguamente aquí en nuestro país, con las reformas que se dan a la Constitución, se hizo visible, ¿no?, ese reconocimiento, porque no era que no existieran, sí estaban, pero bueno, se hizo ahí un acomodo de palabras para que se diera a cabo, para que se llevara a cabo ese reconocimiento de hablar de derechos humanos. Me refiero a hablar de derechos humanos. Y es muy importante lo que mencionas, porque yo, por ejemplo, siempre he considerado que no habría necesidad de decir las mexicanas, los mexicanos, mujeres y hombres. O sea, yo entiendo que cuando hablas de humanos, somos todos hombres, claro, mujeres. Es correcto. Cuando dices individuos, son mujeres, Así hombres, es. gobernados, etc. Así es. Parece mentira que haya que hacer remarcar, oye, también son las mujeres. Pero ahora vamos a entrar en por qué hubo la necesidad de que el legislador llegara a plasmar pues esta distinción que para mí la verdad resulta ociosa un poco, pero bueno, ¿cuál sería la importancia entonces de reconocer a las mujeres como sujetos de derecho y de darles un trato igualitario? Pues en tu misma pregunta está la respuesta, pues esa precisamente, ¿no? Que tengamos derechos. Derechos y obligaciones. A ver, ¿qué pasa? Históricamente, ¿qué ha pasado? Cuando se da la Primera Guerra Mundial, recordemos que los hombres son los que se van a la guerra y las mujeres se quedan en casa. Pero ¿y qué pasaba? ¿Qué pasó? Porque las mujeres se quedan en casa, ¿y quién iba a mantener la casa? Entonces las mujeres, ¿qué hicieron? Se pusieron a trabajar, ¿no? Y entonces las que se dedicaban, si era una familia que se dedicaba a la ganadería, pues se le entró a la ganadería. Si era una familia que se dedicaba a la agricultura, pues le entró a la agricultura. O sea, se convirtieron las mujeres en un motor de producción. Y ellas fueron las que activaron la economía. ¿Sí? Entonces, eso fue en la Primera Guerra Mundial, fue en la Segunda Guerra Mundial, también sucedió lo mismo. Esta evolución en la economía, esta transformación en la economía, pues dio pie a que las mujeres incursionaran en otro nivel en la cuestión del trabajo. Pero además no era el hecho nada más de que el esposo se fue a la guerra y yo tengo que hacerme cargo de mantener un hogar, de cuidar a los hijos, sino que más allá de eso, bueno, ya regresó mi esposo, si es que regresó con vida, y yo vuelvo otra vez a ser un objeto ahí que debo mantenerme callada, porque esto también genera pues sin número de vejaciones, violencia, resentimiento histórico. Yo creo que eso es lo que es sumamente importante, ¿no? El ser realmente, dar un trato digno a una persona. Claro, a ver, después, obviamente cuando, como dice la canción, ya probé la libertad y me gustó. Sí. No, bueno, las mujeres se sintieron productivas, se sintieron útiles y dijeron, oye, pues yo también puedo hacer esto. Entonces, eso marca obviamente
pues un nuevo paradigma en el sentido vuelvo a repetirte, de la incursión de ellas en el trabajo y el hecho de que la mujer ya empiece a escalar en ese nivel, pues va haciendo que el campo del derecho pues, se tenga que ir reformando, se tenga que ir actualizando, ¿no? O sea, empiezan a hacérsele a punta, picando a piedra, ese reconocimiento de los derechos. Y entonces, hasta llegar al momento en que estamos, que ya ahorita más adelantito lo vamos a comentar, que ya entonces entramos a hablar de conceptos de igualdad, de equidad y de paridad de género, ¿no? Y sobre todo recordar que estamos hablando apenas de cómo fue el inicio de esta evolución. Estamos hablando de la Primera, Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de países europeos. Así es. Todavía no hemos llegado a México, que nuestra idiosincrasia es muy particular. Y la evolución de los derechos de la mujer aquí fue quizá un poco más pausada y más lento, pero estos temas nos vas a platicar al regreso de una pausa comercial que hagamos. Recuerden, yo soy Gloria Lira, estoy en compañía de la doctora Rosario Gallot, a quien agradezco esta invitación y me encuentro muy contenta porque me parece una persona ideal para estar platicando de estos temas el día de hoy en el marco conmemorativo del Día de la Mujer. Nos vamos a una pausa comercial. Recuerden, este es su programa El ABC del Empresario. No se despeguen. Cuéntanos. Tenemos un invitado muy especial. Jamapa tiene una cultura que es de las remojadas. En este municipio, un negocio familiar, los podemos encontrar aquí todos los días de la semana, principalmente. Y hoy nos estamos metiendo en esos lugares. Muchísimas gracias. Queremos escribir nuestra propia historia. Tienen que venir, tienen que conocerlo para que puedan ver ustedes mismos lo que hay aquí en nuestro municipio. Y pues seguimos invitando a que pues vengan a todas estas fiestas que vamos a seguir teniendo en el resto del año. Y pues bueno, como dice mi esposo, pues a venir a disfrutar todo lo que nuestro bello municipio tiene para ofrecer. De vuelta aquí en su programa El ABC del Empresario con ese tema tan interesante, la evolución de los derechos de la mujer. ¿Y por qué es importante? No solo este tema es importante para mujeres, este tema es importante para todos y con la responsabilidad social que deben de tener los empresarios, pues tenemos que educarnos y cambiar nuestra cultura. Y la siguiente pregunta es, doctora, en México, ¿el reconocimiento de los derechos de la mujer se dio a la par que en el resto del mundo? No, ya como comentábamos hace un momento, en Europa inicia esto en 1791, después brinca, por así llamarlo, en el continente americano en 1840 y tantos, con lo que fue la reunión de Seneca Falls, que fue en Estados Unidos. La declaración de Seneca Falls en 1948, ¿no? Aquí cobró fuerza el feminismo y aquí se resumen las conclusiones que más de lo que sería más tarde la Convención sobre los Derechos de la Mujer. De hecho fue digamos que el inicio, ¿no? Sí. Para tener ese documento. Y nosotros en México brincamos hasta 1947. Te comento rápidamente, el derecho al sufragio femenino de manera mundial se dio de la siguiente manera.
Nueva Zelanda lo consiguió en 1893, Australia en 1901, Finlandia en 1906, Noruega en 1913, Dinamarca e Islandia en 1915, España en 1931, Francia e Italia en el 1945, nosotros en el 47 y Suiza, a pesar de ser un país altamente avanzado, consigue el derecho a sufragio de las mujeres hasta 1970. O sea, sé que estamos hablando que toda esta evolución de reconocimiento de los derechos para las mujeres, digamos que es relativamente nuevo. Oye, y entonces, ¿cómo era la vida de una mujer en México? Porque si no votaba, no hablaba, prácticamente no existía. ¿Qué pasaba con nosotras? Mira, no nada más en México, la vida de la mujer, lo que pasa es que, a ver, tenemos que considerar esto, que desde la antigüedad hemos funcionado a través de un patriarcado, ¿no? Sí. El matriarcado, si llegó a existir, porque por supuesto que llegó a existir, fue muy mínimo y históricamente no está reconocido ni muy bien establecido. Entonces, partimos de que es un patriarcado basado muchas veces las sociedades en cuestiones de la religión. Y te voy a poner un ejemplo, mira, aquí dice el Antiguo Testamento, dice, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Antiguo Testamento, Génesis 3:16. Esto fue antes de Cristo, 900 años antes de Cristo. Señores, eso fue antes de Cristo. Sí, por favor, eso ya no existe. Luego, dice, existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer. O sea, somos hijas de Satanás. Somos hijos de Satanás, ¿cómo no? Bueno. Luego, Pitágoras, 582, 507 antes de Cristo. Dice, es ley natural que la mujer esté sometida al marido. No, bueno, ahorita Pitágoras nosotras le damos con leña verde. Con leña verde, pues sí. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque es y sigue siendo, para nuestra desgracia, gloria, estamos formadas en una sociedad patriarcal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotras las mujeres, no me lo estás preguntando, pero yo te lo digo, ¿qué es lo que nosotras tenemos que hacer? Pues cambiar eso. ¿Cómo lo cambiamos? Con formación, con educación. ¿Quién educa en una familia? Porque la realidad, ¿quién educa en una familia? Se supone que en teoría deben de ser ambos padres, mujer y hombre. Pero nuestra realidad es que quien en la mayoría que está más en casa o está más pendiente de los hijos, somos las mujeres. Es que yo creo que de ahí viene el matriarcado en México en cuanto a la formación del hogar. El tema es que fuera del hogar, entonces las decisiones siempre se han dejado que recaigan, en teoría por naturaleza, en los varones. Y ese es el cambio que se ha ido gestando, pues de los años 40 en adelante, ¿no? Sí, pero cuando yo me refiero, fíjate, aquí en la cuestión de la formación, y yo en cuanto tengo oportunidad siempre lo comento, es, ¿cuál es la diferencia en educar abriendo el comportamiento de los hombres? Si yo tengo un hijo varón, ¿qué de malo tiene? ¿O de dónde le vemos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos que diferenciar? Porque lo hacemos las mamás. Sí. Ok, yo digo, yo no lo hago, pero conozco varias que sí lo hacen. El hijo varón debe aprender a lavar sus trastes, debe aprender a limpiar su cuarto, debe de aprender a lavar su ropa, debe de aprender a lavar su baño, porque los varones es un mal hábito. Usar el baño limpiamente. Exacto. Es un mal hábito, en verdad, lo tengo bien comprobado yo, es un mal hábito, pero los hábitos vienen mal porque dejamos que sean mal. Yo te comento algo rápidamente. Cuando yo viví en la Ciudad de México, yo tuve que vivir en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. Y en la escuela que iban mis hijos, estaban pequeños, había una psicóloga muy famosa, que no me acuerdo ahorita de su nombre, Lidia, no me acuerdo qué, pero nos daba la escuela de padres. Y ella nos decía, mamás, no dejen ustedes, no desistan de inculcarle los buenos hábitos a los hijos, ¿no? El orden y el orden.
Dice, les voy a decir por qué, porque cuando mi hijo, yo todo el tiempo lo hice con mi hijo, cuando mi hijo por azares del destino se fue a estudiar fuera, al extranjero, un día me habla casi llorando, me dice, mamá, qué bueno que me enseñaste a ser ordenado, dice, porque ya no aguanto, no soporto a mi roomie, o sea, su compañera de cuarto. Es asqueroso, mamá. El baño no lo limpia, su ropa la deja toda tirada. O sea, no. Entonces nos dice la psicóloga, ¿ven cómo sí funciona? Claro. Entonces son formación, hábitos, orden, orden, orden. Si yo enseño eso, por supuesto que formo con otra cultura, con otra mentalidad, y entonces pues ya no tenemos eso de que el varón no tiene por qué lavar los trastes, el varón es el que va dirigido a mantener. Es correcto. Bueno, esa es mi opinión. No, ¿verdad? no, y es parte de la evolución el romper esquemas, roles, el ser disruptivos. Es correcto. O sea, tenemos que generar ese cambio y precisamente en el intro de este bloque mencioné que no crean que es un programa que solo va dirigido a la audiencia femenina. Este es un programa que sí tiene la intención de generar conciencia en que todos, hombres y mujeres, tenemos que hacer un cambio en la cultura y tenemos que apoyar en esta evolución, claro, siempre y cuando sin caer en los extremos. ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto de las mujeres mexicanas? Tú como mujer que ha logrado escalar posiciones que quizá no son tan sencillas para una mujer, para una dama, en el reconocimiento de los derechos. Mira, el impacto, siempre el escalar, en el caso de las mujeres, siempre escalar puestos, cargos que no estaban, no es que no estén diseñados para las mujeres. No. Los cargos son unisex, ¿no? Así es que no estamos acostumbrados a ver que una mujer esté en ese lugar. ¿Y por qué? Porque lo cierto es que no se nos da la oportunidad. Y no se nos da la oportunidad. Y voy a decir algo aquí que yo lo comento mucho. Porque existe, porque es nuestra realidad, ¿no? Los famosos clubes de Toby, ¿no? Recordemos la pequeña Lulú, la caricatura de la pequeña Lulú. Sí, digo, existe, ¿no? Entonces, cuando tú quieres entrar al club de Toby, pues tienes que hacer una serie de cosas que incluso yo leí hace poco, Gloria, que decía una escritora que lo que nos cambia luego a las mujeres entrar a este mundo es que tienes que estar actuando como varón para que ellos te respeten. Es correcto. ¿No? Digo, qué Coincido. cosa tan, pues tan ilógica, porque nosotras, a ver, cuando hablamos de diferencias, yo siempre digo, claro que somos diferentes los hombres de las mujeres, pero por supuesto, quien diga que no es cierto, miente. Y esto no tiene nada que ver, porque luego dicen, querían igualdad, ¿no? Querían equidad. Que ella pues, pague la cuenta. Sí. No, a ver, es que, somos diferentes, físicamente somos diferentes, ¿no? Nuestras hormonas, biológicamente somos diferentes. Entonces, yo comento esto, por ejemplo, el cambio de una llanta. A ver, hay mujeres que ya lo hacen. Claro. Y qué bueno que lo hagan. Pero yo no. Yo no. Y lo digo abiertamente. Yo no porque no quiera, sino porque físicamente mi condición, digo, yo soy delgada y siempre he sido muy delgada. Una llanta a mí me pesa, o sea, yo no puedo, la verdad es que, y eso no quiere decir que me haga el sexo débil, porque también usamos mucho tiempo esa palabra del sexo débil, ¿no? Y a lo mejor eres débil físicamente, pero internamente eres una mujer con mucha fortaleza, ¿no? Así es. Y así a lo mejor eres una mujer fuerte, porque hay mujeres fuertes físicamente. No, y sí, qué claro. bueno, ¿no? Las que cargan las pesas, Sí. y qué bueno, bien por ellas, ¿no? Sí. Y las que lo hacen, digo, porque sí, hay quien lo hace, pero no todas lo hacemos, no todas podemos hacer. Es correcto. Y no está mal tampoco. No, de ninguna manera. Yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos y ella trabaja en lo que es esto, lo que sería aquí el cable, ¿no?
y ya se sube y anda instalando los cables en las casas, ¿no? Y anda con su overol y usando el taladro y las herramientas. Y yo, hola amiga, no, hombre, súper bien, ¿no? Yo la verdad es que no, yo no soy para agarrar el taladro, tengo un pulso de maraquero que para qué te cuento, pero está bien, o sea, eso está También bien. hay hombres débiles, ¿eh? Digo, los menos, pero también hay hombres débiles. Porque creemos aquí, Gloria, en las cuestiones de las habilidades. Sí. Y que en hombres y mujeres las habilidades son diferentes también. Hay quienes tienen muchas habilidades para cuestiones manuales, hay quien no. Hay quien tiene mucha habilidad para las cuestiones ágiles, mentales, y hay quienes no. Entonces, ¿cuál sería la sociedad ideal entre esta relación de hombres y mujeres? Pues simple y sencillamente que nos complementemos. Para lograr un equilibrio. Claro, un equilibrio. Esa es la solución, ¿no? Y no es una cuestión de competencias, porque ya ahorita estamos cayendo en que los señores piensan que nosotras queremos competir. No, esto no es competencia. Para nada es competencia. Digo, yo no lo veo así, ¿eh? No, no lo es. Y se los comento porque esto lo puedes vivir desde tu casa. A veces hasta el esposo de momento te dice, no, es que te crees mucho porque tú, a ver, vamos a ubicarnos. Aquí no es de que quién se cree, ni no, nadie está en competencia, ¿no? Este tema es un tema muy, muy interesante. Es un tema de cotidianidad, de incluso que llega a ser una causal de divorcio. Es correcto. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos en nuestro siguiente bloque. Recuerden, este es el ABC del Empresario. Yo soy Gloria Lira. Pues ya estamos de vuelta en su programa El ABC del Empresario con este tema tan interesante, la evolución de los derechos de la mujer. Hicimos una pausa porque ya estábamos en el tema del divorcio, todo lo que da. Básicamente estábamos diciendo que a veces hay una confusión o se genera una confusión con estos derechos que han ido conquistando poco a poco las mujeres. Ya estamos planteados en México. ¿Qué pasa entonces, Charito, cuando las señoras han conquistado estos derechos, se sienten productivas y viene que llaman las mujeres se rebelaron, pero que en realidad no es que se rebelaron, sino que se saben que tienen así como un cúmulo de obligaciones, un cúmulo de derechos también que exigir y que tienen voz y que deben de ser escuchadas en su hogar, en su trabajo, en la política, decisiones de gobierno,
¿Qué es, cómo hacer una correcta orientación de estas conquistas? Mira, primero lo que le debemos decir a las mujeres es, siempre se habla de la palabra, esta palabra que está muy de moda, ¿no? Que a los hombres no les gusta, la palabra empoderamiento. A mí tampoco me gusta mucho, No, ¿eh? pero te voy a decir por qué no gusta, y coincido contigo, a mí tampoco. Pero porque se malinterpreta. De entrada, la palabra empoderar, te sientes como que la Mujer Maravilla, ¿no? Con aquí, en la estrellota, ¿no? Así como yo las puedo todas. Eso como que eso es lo que impacta, ¿no? Como que eso es lo que da la palabra. Pero no. La verdad es que cuando hablamos de empoderamiento es, ya cambiaría la palabra y diría es valora, ¿sí? O sea, como mujer es darte ese valor para hacer, ¿qué? Pues todo lo que tú puedes hacer. Hay mujeres que solas se limitan y dicen, a ver, es que, pues sí, yo sé hacer pasteles y además me salen muy ricos, pero es que a mi marido no le gusta que yo venda pasteles o que yo haga pasteles. Oye, acabas de tocar un tema muy interesante y tú y yo que somos abogadas, no me vas a dejar mentir. A mí ha llegado personas, clientes mujer, que me han dicho, yo tenía un negocio de pasteles, pero ese dinero se lo daba a mi esposo para que lo administrara. No, sí. Qué tremendo, ¿no? Bueno, ahí es donde entra esto de empodérate, ¿sí? A ver, si yo me valoro, ¿sí? Si yo me valoro en todos los aspectos, yo sé que el producto de mi trabajo, que es, hago mis pasteles y obtengo un ingreso, un dinero por esos pasteles, la consecuencia es que ese dinero, ¿para quién tiene que ser? Pues para mí, ¿no? Pues para mí. Si yo estoy bien enfocada, bien plantada en mis valores, no tengo ni que pensarlo, ¿no? Digo, viene mi esposo o quien venga y me dice, oye, ¿me das? Pues no, pues esto es producto de mi trabajo. Yo le diría, te lo presto con intereses. Sí. Entonces, a eso se refiere esa palabrita de empoderamiento que viene, eso es lo que es la igualdad, eso es lo que las mujeres hemos escalado. A ver, tener un mismo trato en las mismas proporciones para las mismas oportunidades. Mismo trato. Parece que debiera obviarse esto, pero no. Y vuelvo al tema de la idiosincrasia mexicana, de la cultura mexicana. ¿Cuántas veces no hemos estado en una reunión y el trato que se nos da por ser mujer es diferente? Y hablo de una reunión de trabajo. Sí, claro, por supuesto, porque lo seguimos viviendo. Es lo que te digo. Romper con una sociedad patriarcal nos va a llevar, no sé, a lo mejor ya no nos toque verlo. Porque es una cuestión de formación. Esto es, repito, señora que nos está viendo en su casa, la formación de generaciones no quiere decir que nos volvamos matriarcales, no. Acuérdense que el punto es buscar el equilibrio, complementación, hombre-mujer, equilibrio. Pero si nosotros no ayudamos en ese sentido de formación, ¿y por qué digo las señoras? Porque igual y pueden ser los señores, pero la realidad es que por lo menos hablo de aquí, nuestro país, México no es así. Aquí quien educa o quien está más al pendiente de su casa, de sus hijos, hablo la generalidad, aclaro, porque luego ha de estar algún señor diciendo, no es cierto, yo hago esto en mi casa. Yo no. No, está muy bien, señor, y si lo hace le aplaudo, qué bueno. Yo voy a hablar siempre, digo, lo que es la generalidad, y habrá sus excepciones, que las excepciones serán aquellos señores que lo hagan ellos. Y qué bueno, los felicito para los que los hagan. En Europa, por ejemplo, fíjate, en Alemania se acostumbra, por ejemplo, en matrimonios en donde se intercambian esa actividad, ¿no? 2 años trabaja la mujer y el varón se hace cargo de la casa. El señor es el que cocina, limpia, lleva a los niños a la escuela, se hace cargo de la casa. Y 2 años es al revés, ¿no?
Y quizá no haya que hacer ese intercambio de roles, pero compartir las tareas de la casa, yo creo que eso genera un ambiente de equilibrio. Claro, por supuesto. Pero cuando se da, que se dé convencidos de que lo estás haciendo con gusto. Porque hay veces que los señores lo hacen, pero no están convencidos. O sea, llega un momento que te dicen, es que yo no tendría por qué estar haciendo esto. No es mi obligación, no es mi función, ¿no? Entonces, a ver, ¿somos o no somos? ¿Ayudas o no ayudas? ¿Compartes o no compartes? Al final esto es diálogo. Y parte de lo que dices, que es muy importante, la educación. Así es. Formación, educación, formación, educación. Bueno, y ahora ya hemos hablado de igualdad, ya hemos hablado de los avances, de las conquistas, pero hablamos de una palabra que está muy de moda en lo que es el sector político, la paridad. ¿Qué debemos entender por paridad? ¿Y es lo mismo paridad que igualdad de género? Bueno, de igualdad ya lo comentamos, ya te dije que es tener empoderamiento y mismo trato en las oportunidades, ¿no? La paridad, esto se refiere a una participación de representación equilibrada entre hombres y mujeres en los puestos de poder y toma de decisiones. Esto se da más en ¿Y realmente crees que sea necesaria esa paridad? Sí, sí, porque la visión, mira, ahorita como está, vámonos a nuestro Congreso, ¿no? A nivel del Estado y a nivel federal. Qué bueno que hay mujeres ahí. A mí me agrada mucho que haya ya esa paridad. Porque sí, volviendo a la cuestión de formación, la visión de muchas tomas de decisiones que se dan en un Senado, en un Congreso con diputados, es diferente el planteamiento de un hombre con una mujer. Completamente de acuerdo. Entonces, volvemos a lo mismo, y aquí lo dice, equilibrio, ¿no? De la representación. Ok, ese equilibrio también a la hora de tomar una decisión para una ley que va a permear en toda una colectividad, para mí es fundamental, porque repito, hay temas y no tienen nada que ver, a lo mejor aquí decimos, no es que, pero sí, la visión es diferente, y yo creo que esa parte es fundamental, y yo aplaudo y sigo pues pugnando porque se siga dando esa paridad, ¿no? Y no nada más es que sea diferente, sino que pueden ser complementarios precisamente desde el punto de vista de los hombres con el punto de vista de las mujeres, sobre todo cuando estamos hablando de toma de decisiones tan trascendentales como son las políticas públicas, es correcto, la formación de leyes, y pues la verdad creo que siempre, aunque hay hombres muy valiosos, muy destacados y que son muy respetuosos de los derechos de la mujer, siempre a lo mejor va a ser una visión diferente que va a sumar y va a tomar un criterio más benéfico. Pero sin embargo, esto me hace llevar a la última pregunta que te voy a hacer por cuestión de tiempo el día de hoy, esta tarde. Con tanta legislación que hay en pro de la mujer, nosotros que somos abogadas, con el juzgar con perspectiva de género, ¿no crees que hoy en día esta protección resulta ventajosa? Resulta entonces ser ventajoso ser mujer legalmente, hablando estrictamente del cuerpo de leyes, hablando estrictamente de todos los mecanismos que hay de protección y que, vamos a decirlo así, a veces sí llega a constituir un abuso, y voy a tomar a lo mejor como ejemplo algunos colectivos que toman como estandarte un feminismo radical. Mira, lo acabas de decir. A ver, hemos venido hablando, y lo que hemos venido, o lo que queremos dejar aquí hacia el público que nos está escuchando y observando, es la justa medida y el equilibrio en todo, ¿no? Lo mismo, estos colectivos, como lo acabas de decir, son radicales. Eso no es el feminismo, o sea, eso no es buscar derechos de esa manera, no. Pero estos colectivos
no son los que hicieron las leyes. Ah, no. Entonces, claro que no. toman ventaja de todo ese proteccionismo, o bueno, es mi particular punto, o es la pregunta, que si tú consideras que en algún momento hay mujeres, ya sea que con el colectivo o por decisión propia, llegan a hacer mal uso de estos instrumentos. Sí se llegan a dar los casos, bueno, tú lo sabes, nosotras como abogadas, ahí hay unas situaciones en materia familiar, ¿no? Que sí se han dado los casos como que hay ciertos abusos. Yo te voy a decir algo que está sucediendo actualmente. Con todo, y están las estadísticas, Gloria, con todo de que existe ese proteccionismo en las leyes hacia las mujeres, hay algo bien chistoso aquí, bueno, no chistoso, dramático. Contradictorio. Contradictorio. La violencia de las mujeres hoy en día se ha disparado más. El aumento de feminicidios está a todo lo que da. Y se supone que estamos más protegidas. Entonces es una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no es que las leyes estén mal, porque normalmente las personas dicen, es que las leyes que hacen no sirven. No. Es que no se están aplicando como están establecidas y no se están dando los mecanismos que existen de protección y que además la misma ley te dice, a ver, tienes que crear estos mecanismos de protección, los cuales en la práctica no se dan. Pero más allá de eso, de los mecanismos, creo que todo se resume en el tema de la educación. Claro. Porque tú tienes un mecanismo de protección, una persona que está siendo violentada, la proteges, la llevas a una casa de seguridad y todo lo demás, y en algún momento puede quedar indefensa. Queda indefensa y va a ser víctima. Así porque es. Hay un resentimiento, y ese resentimiento es porque la persona que la violenta, que comúnmente es un hombre, pues siente que él es el agredido ahora. ¿Por qué? Porque tiene un tema cultural, un tema de escasez de valores que viene de casa. Es correcto. Es correcto. Y triste realidad. Triste realidad. Y entonces volvemos al origen de nuestra plática, que hemos venido hablando de una palabra que tú hablas educación y yo digo formación, que al final, bueno, educación y formación sí, van de la mano. Y a eso se resume. A ver, una mujer que educa a un hombre y a una mujer también, porque la violencia también se da por parte de las mujeres, menos, pero también se da. Entonces, una mujer que educa y forma a un niño o a una niña bien enfocados, sin violencia, desde luego que esto te va a dar, al final voy a decirlo como si fuera matemáticas, te va a dar un producto positivo. Es correcto. Entonces, pues bueno, estamos casi, yo creo que por terminar. El mensaje que yo, antes de que me lo pidas, que yo voy a dejar aquí en la mesa es ese. Dirigido a las mujeres, valórense, para no usar la palabra de empoderamiento. No se limiten, ustedes mismas busquen las oportunidades, siempre van a estar ahí, hay que buscarlas sin, eso hay que decirlo, Gloria, también, sin violentar a alguien más para conseguirlas. Exactamente. Porque también luego se da esa situación, ¿verdad? Entonces, las oportunidades siempre están ahí, hay que saberlas buscar, hay que saberlas tomar cuando se nos estén presentando. Y por último, formación, educación, educar sin violencia y los hábitos, inculcar hábitos, buenos hábitos obviamente, y ustedes verán que a lo mejor nosotros, como lo dije hace un momento, no nos toca verlos, pero nuestra sociedad tenga que evolucionar. Y esta ola de violencia que estamos viviendo actualmente, pues cambie, ¿no? Que este foro sirva de inspiración y de confirmar que hombres y mujeres solo buscamos vivir en equidad y equilibrio. Es correcto. Y recuerden que
Para cualquier asesoría, aquí está la doctora Rosario Gallot. Yo soy su asesor jurídico canaco, Gloria Lira. Estoy para servirles en una nueva emisión del ABC del Empresario. Hasta luego. Cuéntanos. Tenemos un invitado muy especial. Jamapa tiene una cultura que es de las remojadas. En este municipio, un negocio familiar, los podemos encontrar aquí todos los días de la semana, principalmente. Y hoy nos estamos metiendo en esos lugares. Muchísimas gracias. Queremos escribir nuestra propia historia. Tienen que venir, tienen que conocerlo para que puedan ver ustedes mismos lo que hay aquí en nuestro municipio. Y pues seguimos invitando a que pues vengan a todas estas fiestas que vamos a seguir teniendo en el resto del año. Y pues bueno, como dice mi esposo, pues a venir a disfrutar todo lo que nuestro bello municipio tiene para ofrecer.